Buenas noches, mi nombre es Tania Sánchez Coronado, soy directora general en Evidencia Forense. En este momento me encuentro junto a la doctora, ella es psiquiatra forense, Paola Barrientos. Ella es también parte del equipo de Evidencia Forense desde la ciudad de Santa Cruz. Hoy la doctora Paola Barrientos nos va a estar hablando sobre un tema que veo que vivimos constantemente todos los días, ya que nunca sabemos quién va a ser un agresor, quién puede ser un agresor en casos de violencia, cuál puede ser la personalidad de un agresor. Es por esto que la doctora para el día de hoy ha escogido el tema del abordaje pericial de un agresor en casos de violencia. Si ustedes desean realizar alguna pregunta, pueden dejar acá sus consultas. Pueden dejar todas las consultas que sean necesarias. Iremos respondiendo una por una el día de hoy. Por favor, nuevamente les digo, vayan compartiendo porque vamos a hablar de una forma extensa. A ver, cuando nosotros vemos las famosas denuncias por violencia en la ley 348, evidentemente que la mayoría de estas denuncias no es que sean falsas, más bien la mayoría de estas denuncias son ciertas. ¿Y qué es lo que viene de estas denuncias que son ciertas? Que hay personas que son víctimas de violencia física, como también de violencia psicológica, violencia económica, etcétera, diferentes tipos de violencia. En el relato de muchas personas, cuando uno presenta una denuncia, ¿qué es lo que nos dicen? Él no parecía así. Cuando yo lo he conocido era un hombre normal. Es más, era sumamente tranquilo. Él nunca ha sido una persona violenta. Él nunca me agredía. Él con el tiempo ha ido cambiando. Y muchas personas que dicen que cuando ya se encontraban casadas con su pareja actual, se fueron enterando de que ya había tenido en muchas oportunidades algunas denuncias por agresiones, por violencia también, es decir, que ya tenía antecedentes. Entonces, hablemos un poco de las secuelas en las víctimas de violencia, que pueden ser variadas y afectan múltiples dimensiones de la vida de la persona. Estas consecuencias pueden ser físicas, pueden ser también psicológicas, emocionales y sociales. Obviamente que económicas. ¿Por qué? Porque hay personas que han dejado su vida, han dejado de hacer lo que les gusta, han dejado de estudiar, han dejado de trabajar, simplemente porque se volvieron sumisas, porque al esposo no le gustaba que esta persona ni que estudie, ni que trabaje, porque de por medio existe la celotipia. Entonces, no han dejado que estas personas puedan surgir, puedan realizar sus objetivos, sus metas. Entonces, todo esto es parte de las secuelas que enfrentan estas víctimas. Poco a poco vamos a ir hablando de las secuelas físicas, también de las secuelas psicológicas. Ahora voy a dar la bienvenida a la doctora Paola Barrientos para comenzar con este tema de los agresores. Buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches, mi nombre es Paola y bueno, hoy vamos a hablar sobre el abordaje pericial de los agresores en casos de violencia familiar, ¿no? Es un tema que requiere un enfoque riguroso para la intervención dentro del ámbito judicial. Sabemos que la violencia familiar es un problema complejo que involucra tanto a las víctimas como a los agresores. Y uno de los mayores desafíos es evaluar a estos últimos, ¿no? A los agresores de manera objetiva y científica. El trabajo pericial en este contexto tiene un rol fundamental en la toma de decisiones judiciales, desde la valoración del riesgo de reincidencia hasta la recomendación de tratamientos o intervenciones específicas en estas personas, ¿no? Para hablar de esto, primero
un concepto pequeñito sobre qué es violencia familiar y violencia de género, ¿no? La diferencia que existe en de estos dos tipos de violencia. Violencia familiar incluye que toda forma de maltrato dentro del entorno familiar, ¿no? O sea, dirigido a cualquier miembro dentro de la familia. En esta puede ser a la pareja, a los hijos, a los abuelos, entre hermanos, etcétera, ¿no? Y violencia de género es la violencia ejercida específicamente por razones de género, ¿no? Generalmente esto ocurre hacia las mujeres y en contextos de relaciones de pareja, ¿no? Hay varios tipos de violencia. Sabemos la física, la psicológica, violencia sexual, económica, ¿no? Y bueno, el rol del perito en la evaluación de los agresores juega un papel crucial en el caso de violencia familiar, ¿no? Actuando como un intermediario entre la psicología y el sistema judicial. Su objetivo es ofrecer una evaluación profesional del agresor, respondiendo a preguntas claves que permiten al juez tomar decisiones, ¿no? Entre estas muchas preguntas que se hace es qué factores psicológicos y sociales están involucrados en la conducta violenta del agresor, o si existe riesgo de reincidencia, ¿no? También qué tipo de intervención o tratamiento podría ser adecuado en este tipo de casos. Una de las interrogantes también que podemos responder es si el agresor presenta algún tipo de trastorno, ¿no? Que haya influido en su comportamiento. En el informe pericial debe basarse en una evaluación rigurosa, como ya dijimos, y ajustada a criterios científicos, ¿no? Tomando en cuenta siempre las características del caso y, bueno, la protección de los derechos de todas las partes involucradas, ¿no? Dentro de la evaluación psicológica utilizamos una metodología y herramientas para la evaluación. En el abordaje pericial de los agresores incluye el uso de diversas técnicas o instrumentos que nos permiten analizar el perfil psicológico, es decir, sus características de personalidad y de su conducta, ¿no? Entre estas, los métodos que utilizamos son, en primera instancia, las entrevistas clínicas, ¿no? Estructuradas. Estas son unas entrevistas que es una herramienta básica para explorar la historia de la vida del agresor, ¿no? O del denunciado. Cuáles son sus antecedentes familiares, sus relaciones personales, laborales, sociales, y además abordar el contexto en el que se ha ocurrido sobre el uso de sustancias, de episodios de violencia previos y la relación que ha existido con la víctima también, ¿no? Dentro de esta entrevista nosotros vamos a identificar los factores predisponentes y desencadenantes, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros vamos a analizar los factores personales que pueden predisponer o activar comportamientos violentos. Uno de esos puede ser el consumo de sustancias, por ejemplo, ¿no? Es un factor predisponente para llegar a una conducta adecuado también de la ira o de situaciones de estrés. Afectan o puede dificultar para controlar estos impulsos o responder de manera agresiva a otras situaciones estresantes.
También tenemos que evaluar la existencia de creencias y actitudes hacia el género que normaliza la violencia, ¿no? O que tratar de indagar sobre algún control que puede existir sobre la pareja, ¿no? Son creencias que un agresor indica o piensa o justifica quizás las conductas impulsivas, las conductas agresivas ante situaciones estresantes, ¿no? Ahora, dentro de esta tenemos que además indagar sobre las relaciones interpersonales, ¿no? En general, los problemas que pueda tener esta persona en las relaciones sociales, familiares, como ya dijimos anteriormente, y también un factor desencadenante podría ser el cambio de situación laboral, ¿no? O un cambio en el área económico o en la red de apoyo social. Estos factores pueden influir para que este agresor pueda llegar a tener conductas agresivas, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir explorando todas las áreas cuando ya entramos a la evaluación con el agresor. Vamos a ir identificando todas estas conductas, ¿no? Además de esto, también debemos explorar la motivación, ¿no? Por la cual ha llegado a tener quizás conductas violentas con su pareja, ¿no? Y además el nivel de conciencia del daño que le ha afectado a la víctima, ¿no? Y cuál es su percepción del agresor. Esto es importante, ¿no? Ir explorando sobre el grado de responsabilidad que el agresor ha asumido y si bien minimiza o justifica estos actos violentos, ¿no? Además, también tenemos que ver si el agresor reconoce el impacto que ha tenido sus acciones sobre la víctima o sobre su entorno familiar. Quiere decir si, como ya dije anteriormente, se acepta su responsabilidad o niega sus acciones, ¿no? Por lo general, en varias evaluaciones a los agresores, muchos indican que no las han agredido, o si bien no estaban en el momento, que se han inventado o que ellos en ningún momento durante toda la relación de pareja nunca han sido agresivos, ¿no? Sin embargo, en los informes de las víctimas dice todo lo contrario, ¿no? Que son continuas las agresiones y que no es solo una, sino varias, ¿no? Y que va incrementando toda su violencia. Entonces es importante y necesario ver en los agresores si niegan las acciones o aceptan, ¿no? Además de ver el nivel de conciencia que le ha causado, ¿no? A la víctima. Y bueno, los intentos también de reparación, si él ha intentado después de aceptar, cómo ha intentado quizás de cambiar o de modificar estas conductas, ¿no? Todas estas actitudes del agresor influye para que pueda ver si probablemente más adelante pueda repetir esta conducta. ¿Ya? Ahora, por otro lado, además de la entrevista, que tenemos que tomar en cuenta que es nuestra herramienta principal, también nosotros nos basamos con el área psicométrica, ¿no? Que quiere decir que se utilizan varios test, baterías de test psicológicos que miden varios aspectos sobre agresividad, el control de impulsos,
la empatía, el riesgo de violencia futura, si esta persona presentaría o no un trastorno de personalidad, ¿no? Y dentro de estas pruebas que utilizamos nosotros son muchas, ¿no? De personalidad. El MMPI-2, el MCMI-4, que es el último, el PAI, ¿no? Todos estos evalúan si la persona tuviese algún trastorno de personalidad, ¿no? Además, también se aplican instrumentos validados para medir el riesgo de reincidencia, ¿no? Este punto de pericia, que si bien en muchas evaluaciones nos solicita el juez, es para determinar si esta persona, saliendo, las personas que están detenidas, ¿no? Preventivamente, saliendo y quedando en libertad, si él va a ser un peligro para la víctima, ¿no? Y además si tiene o no, sabemos que peligrosidad es un tema en el área legal, ¿no? Y en psicología nosotros, como método alternativo, se habla de riesgo de violencia, ¿no? En este caso, riesgo de violencia de pareja. Entonces, en este caso, nosotros tenemos herramientas también que utilizamos para poder responder a este punto de pericia, ¿no? Entre esos está el HCR20, que es para el riesgo de violencia inespecífica, ¿no? En esto puede entrar en el tema de violencia familiar, a los hijos o entre hermanos, ¿no? Y uno específico de pareja, que es el SARA, ¿no? Este sí es para evaluar riesgo de violencia de pareja específicamente. ¿Ya? Estas herramientas nos permiten una evaluación exhaustiva, ¿no? Nos permiten determinar si un agresor tiene probabilidades de volver a ejercer violencia y que es esencial para proteger a la víctima y a la sociedad en general. Entonces, en esto podemos indicar que incluye dentro de esta evaluación, tenemos que ver rasgos de personalidad, ¿no? Si existe algún trastorno de personalidad y además ir evaluando todos los factores contextuales, como su situación social, sus relaciones interpersonales, y etcétera, ¿no? Debemos tomar en cuenta que tenemos que analizar en eso también los riesgos dinámicos y estáticos, ¿no? ¿A qué se refiere los dinámicos y estáticos? Los estáticos son factores de riesgo que no cambian con el tiempo y están relacionados con aspectos históricos, ¿no? O estructurales del individuo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esto lo vamos a tener mediante información y que influye, ¿no? En la probabilidad de reincidencia. Por ejemplo, la historia criminal, ¿no? El número de condenas previas, el tipo de delitos que ha cometido, la edad de inicio de la conducta delictiva. A menor edad de inicio, sabemos que hay mayor riesgo de reincidencia, ¿no? Antecedentes de violencia, esto incluye violencia doméstica, incluye escolar, social, la historia familiar también, ¿no? Influye los antecedentes de abuso y violencia que ha ocurrido en su etapa de la infancia, ¿no? Cuando él en la infancia, en la adolescencia, es decir, en su familia de origen, debemos ver los antecedentes, si él ha sido víctima de algún tipo de abuso o violencia, ¿no? Además también algún trastorno, si esta persona
presentaría como un trastorno de personalidad, antisocial. Todos estos son factores estáticos, ¿no? Un ejemplo, si un individuo tiene múltiples condenas por violencia doméstica desde una edad temprana, estos antecedentes constituyen factores de riesgo estáticos, ¿no? Que no se pueden alterar y además que indican una alta probabilidad de reincidencia, ¿no? Por un lado, esos son los estáticos. Los riesgos dinámicos, también nosotros debemos evaluar estos riesgos dinámicos, estos sí son factores que sí se pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Y que además son susceptibles a intervención. Estos pueden ser actitudes, emociones, que pueden ser modificados mediante programas de tratamiento, intervenciones psicosociales, apoyo terapéutico, ¿no? Un ejemplo, si un individuo participa en un programa para el control de ira y desarrolla además en toda la terapia que se ha realizado habilidades para gestionar su agresividad, aprende a controlar sus impulsos de la manera más adecuada, este riesgo dinámico va a tender a reducir, ¿no? Entonces, en conclusión, la diferencia entre riesgos dinámicos y estáticos sirve para diseñar estrategias de intervención y valorar además el riesgo de reincidencia, ¿no? En el entorno forense, ayudando además a tomar decisiones sobre el tratamiento, sobre la supervisión y las medidas de seguridad que se va a dar en cada caso. Bueno, estábamos hablando de las secuelas, que hay diferentes secuelas precisamente en las víctimas de agresiones en violencia. Vamos a empezar mencionando, por ejemplo, las secuelas físicas, que pueden ser lesiones y traumas físicos. Podemos incluir hematomas, fracturas, heridas, pueden ser también cicatrices, y también puede ser que estas sean permanentes, por ejemplo, como las marcas indelebles. Y en casos mucho más graves estaríamos hablando de discapacidades físicas. Algunas lesiones pueden requerir intervenciones médicas incluso prolongadas. También puede ser que producto de una agresión física tengamos problemas de salud crónicos, como el estrés constante y el daño físico repetido. Pueden desencadenar problemas de salud a largo plazo, como enfermedades cardiovasculares, trastornos gastrointestinales y también dolores crónicos. Pero también puede haber consecuencias reproductivas, es decir, en casos de violencia sexual, pueden darse embarazos no deseados, también infecciones de transmisión sexual y complicaciones ginecológicas que pueden afectar tanto a la salud física como también todo esto obviamente va a afectar a la salud emocional. Y bueno, también tenemos las secuelas psicológicas, que podremos decir que tenemos el estrés postraumático, que es muy común en víctimas de violencia y se caracteriza por revivir el evento traumático, tener pesadillas, estar hiperalertas y evitar situaciones que recuerden el trauma. También la ansiedad y la depresión. Muchas víctimas experimentan un nivel elevado de ansiedad, ataques de pánico, una tristeza profunda, sentimientos de desesperanza y en casos severos hasta pensamientos suicidas. También como una secuela es la baja autoestima y culpa. Claro, si tanto tiempo han ejercido
violencia psicológica en contra de ti, ¿cómo no vas a tener una baja autoestima? Y las víctimas suelen desarrollar una percepción negativa de sí mismas, sintiéndose culpables o responsables de la violencia sufrida. Esto es especialmente común en situaciones de violencia de género. El agresor manipula y humilla a la víctima a su gusto. Esto es como un punteo simplemente de las secuelas que pueden dejar a las víctimas, tanto en el campo físico como también las psicológicas. Doctora Paola, cuando hablamos del perfil del agresor, ¿qué podemos decir? Bueno, al decir perfil estamos hablando de los rasgos característicos de cada persona, ¿no? Es muy importante este tema abordar cuando hacemos una evaluación al agresor, qué tipo de personalidad tiene o qué tipo de características personales tiene esta persona, ¿no? Y si es que podría cometer o tener algunos ciertos comportamientos que puedan agredir o cometer estas conductas agresivas hacia su pareja, ¿no? En este caso. Ok, entonces, ¿qué es lo que más, digamos, una persona, una joven, porque como digo, no sabemos con quién vamos a acabar saliendo, no sabemos en realidad con quién estamos, cuáles son los puntos que deberían ser una alerta para que más o menos se dé cuenta que está saliendo con una persona agresiva? Perdón, no lo he entendido bien. ¿Cuáles son los puntos que nos debería tener alertas cuando salimos con alguien para poder determinar que estamos saliendo o que nos encontramos frente a una persona violenta o agresiva? Bueno, hay muchos indicadores, ¿no? Que bueno, a simple vista y bueno, en un principio sabemos que la violencia es sistemática, ¿no? Y va poco a poco y de manera gradual aumentando este tipo de actitudes, conductas, las que hacen que uno al principio no las ve, ¿no? Sin embargo, las víctimas debemos tomar atención cuando la pareja intenta controlar sus actividades, ¿no? ¿Qué haces? ¿Con quién hablas? ¿Cómo gastas tu tiempo? Igual económicamente, ¿no? Entonces es un control de la persona, de todas las actividades que realiza, ¿no? Además también te limita, ¿no? Te aísla el contacto con las personas, con tus amigos, inclusive con tu familia, ¿no? De manera, en un principio, de manera sutil, ¿no? Hasta que logra cortar los lazos sociales de la víctima, ¿no? Hace un momento igual dije el control financiero, ¿no? Que el agresor controla el dinero, decide cuánto puedes gastar, incluso impedir que trabaje, ¿no? Generando una dependencia económica total con el agresor. Un indicador también son los celos, ¿no? Y la posesividad, los celos extremos. Si la pareja se muestra celosa de manera desproporcionada, incluso cuando no hay motivos, o acusa falsamente de infidelidad, ¿no? Esta es una señal de alerta. El ver a las parejas como una propiedad y no como a un igual es también, ¿no? Un indicador que todas las parejas deberíamos
estar quizás alertas a cualquier actitud que quizás sea en un principio mínima. Ya nosotros debemos estar alertas, ¿no? Después vienen los insultos. Lógicamente esto es en un principio no va a haber, ¿no?, estas conductas, pero bueno, los insultos y el menosprecio, el agresor tiende a menospreciar o a insultar, haciendo quizás algún comentario despectivo sobre la apariencia o la inteligencia o las capacidades de la víctima, ¿no? ¿Esto qué genera en la víctima? Una autoestima baja y además de una dependencia emocional. Las humillaciones que también se puede dar en público, ¿no?, o en privado. Por lo general, las parejas humillan en situaciones cotidianas, tanto en privado como delante de otras personas, ¿no?, para ir quizás dificultando en la confianza que tiene uno mismo, ¿no? La violencia física, ¿no?, y las amenazas, ese es un indicador sumamente alto. Cualquier tipo de violencia física, ya sea empujones, golpes, pellizcos, cualquiera que intente dañar físicamente es una clara señal de alarma, ¿no? Sabemos que empieza de manera leve y aumenta de intensidad con el tiempo, ¿no? Las amenazas también, ¿no?, es un indicador. Amenazar con hacer daño físico no solo a la víctima, sino también a personas cercanas, ¿no?, o a veces inclusive hasta sus mascotas. Es una forma de intimidación y de control, ¿no? El romper cosas, el romper objetos, el destruir sus pertenencias de la víctima o del entorno es una muestra de poder o de advertencia que pueda dar a un tipo de comportamiento, ¿no?, de los agresores. Y bueno, hay muchos indicadores, ¿no?, que se pueda dar. La manipulación emocional, por ejemplo, ¿no?, el que un agresor suele hacer sentir a la víctima que todo lo que hace mal es culpa de la víctima, ¿no? O porque tú me has hecho enojar, o tú te lo buscaste. ¿Qué hace? Que la víctima se sienta responsable de estos comportamientos abusivos, ¿no? Los cambios también repentinos, ¿no?, en el comportamiento del agresor. A veces la persona cambia de humor de manera rápida o abrupta, pasando de ser cariñoso, tranquilo, a ser violento, ¿no?, y agresivo sin ningún motivo aparente, ¿no? Esto también es un signo de una relación abusiva, ¿no? El ciclo de violencia, ¿no?, que se escucha mucho que los agresores alternan estos periodos de abuso. Hay un periodo de luna de miel donde se muestran arrepentidos después de que se ha habido un acto de violencia. La pareja viene y demuestra arrepentimiento, promete cambiar. Sin embargo, esto es una etapa más y vuelve a repetirse el ciclo de violencia, ¿no?, más adelante. Y bueno, hay muchos, ¿no?, muchos indicadores que puede ser. Exacto. Doctora, para finalizar este live el día de hoy, ¿qué más podemos decir sobre el abordaje pericial de un agresor? ¿Qué más es importante poder identificar, poder conocer, poder saber? Ya, lo que no está claro, o bueno, no hemos dicho antes que me olvide, bueno, hay personas o hay factores que aumentan este riesgo de reincidencia, ¿no? Como hemos dicho, las historias previas de violencia, ¿no? Un historial de abuso a lo largo del tiempo tiene más probabilidad de reincidir.
El consumo de alcohol o drogas. Este también es el abuso de estas sustancias tiende a desinhibir conductas violentas, ¿no? El desempleo o la inestabilidad laboral, la falta de estabilidad económica y laboral puede generar estrés, ¿no? Y esto también aumenta la probabilidad de agresión. Y bueno, los peritos forenses tienden a recomendar después de la evaluación las medidas cautelares, ¿no? Que se va a dar la sugerencia a un tratamiento específico. Si por ejemplo se detecta un alto riesgo de reincidencia, debemos indicar, ¿no? que garantizando esto el bienestar o la seguridad de la víctima, ¿no? Mientras no haya una intervención con el agresor, ¿no? Y es bueno y es necesario intervenir y un tratamiento con estos agresores que pueden ayudar a cambiar, ¿no? Estas conductas. Es recomendado que toda persona, todo agresor, se someta a una intervención terapéutica en programas de rehabilitación donde se va a poder modificar actitudes violentas, enseñar habilidades para resolver conflictos sin recurrir a la agresión, ¿no? En los agresores también se trabaja en identificar pensamientos distorsionados que justifican esta violencia, ¿no? Y tratar de irlo modificando con comportamientos no agresivos, ¿no? Se tiene que trabajar desarrollando estrategias para controlar esta agresividad, gestionar sus emociones de manera saludable, ¿no? Y bueno, si en caso algún agresor presenta algún trastorno psiquiátrico, el tratamiento farmacológico es necesario también, ¿no? Para estabilizar su estado mental y evitar estos episodios de violencia, ¿no? Todas estas, todo este programa se puede realizar siempre y cuando haya una cooperación de la parte del agresor, ¿no? Hay algunos agresores que no colaboran durante la evaluación y puede dificultar obtener un mejor resultado, ¿no? Esas cosas me imagino, estos indicadores, o bueno, todo este abordaje se debe realizar en estas personas que son agresores en violencia familiar, si bien dentro del recinto si están detenidos o bien ya saliendo una vez terminado su condena, ellos es necesario que se sometan, ¿no? Para volver a ingresar en su hábitat, en el área donde se va a desarrollar. Es necesario, ¿no? Abordar todo esto. Claro, para que pueda realizar esta persona una buena reinserción a la sociedad. Acá tengo una pregunta que me dice, ¿y cómo sería de la agresora? Yo creo que todo lo que hemos dicho es dirigiéndonos a ambos géneros, ¿no es cierto? Estamos hablando tanto de mujeres que pueden ser agresoras como de varones que también pueden ser agresores. Y otra consulta más que nos dicen es, ¿se puede hacer un peritaje post-mortem? ¿A qué se refiere? Si es que se puede hacer un peritaje de una persona que ha fallecido para saber si es que esta persona sí era agresiva, sí era violenta. Ya, bueno, la evaluación se puede realizar tenemos que evaluar a la persona, ¿no?
tiene que estar presente en la evaluación, en la entrevista donde vamos a tener contacto con esta persona, es donde se saca toda la información, ¿no? Entonces, y además de los instrumentos que se tiene que evaluar con el evaluado, ¿no? Con el agresor en este caso, ¿no? Entonces tiene que estar presente para evaluar el riesgo de reincidencia, y bueno, todos los la agresividad, la ira, impulsividad, ¿no? Doctora, por ejemplo, pero en un proceso de feminicidio con la autopsia psicológica. Ya en la autopsia psicológica se evalúa a la víctima, ¿no? Todo es un estudio retrospectivo de la persona que ha fallecido, ¿no? Y bueno, se utiliza en casos de cuando está en duda cuando está en duda el fallecimiento de la persona, ¿no? Si bien ha sido por un impulsado o bueno, un tema de suicidio o bueno, ha sido, ¿no? En el área de feminicidio. Ya, perfecto, bueno, esta era mi duda. En todo caso, le agradezco, doctora Paola Barrientos, a todas las personas que deseen un peritaje psicológico, que probablemente se encuentren en un proceso judicial. Evidencia Forense, la primera empresa en peritajes privada de Bolivia, ofrece los servicios de diferentes peritos: documentología, accidentología, médico forense, psicología, psiquiatría forense, informática forense, toxicología, etc. ¿Dónde nos pueden encontrar? Al 775-72008. Pueden realizar sus consultas y agendar el psicólogo que ustedes estén necesitando según el proceso judicial en el que se encuentren. Muchas gracias, doctora Paola. Hasta una próxima oportunidad con un tema diferente. Gracias por la atención y por acompañarnos durante la presentación. Espero que la información compartida les haya sido útil y bueno, hasta una próxima. Igualmente, muy buenas noches a todos. Hasta una próxima oportunidad.